Entonces, en el plano inclinado tenemos una superficie. Ustedes lo van a ver de esta manera. ¿Listo? En el cual tienen una cierta masa que se va a ir rodando sobre una superficie. ¿Listo? En este caso va a ser más o menos así. ¿Listo? Y resulta que en este plano inclinado por el momento nos está rodando. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener un concepto que se va a llamar la rotación del plano cartesiano. ¿Sí? Ya no lo vamos a hacer así, de esta manera, no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a rotar. ¿Cómo se hace esa rotación? Pues de esta manera. Se coloca el eje X de esta manera y se coloca el eje Y más o menos de esa manera. Lo voy a correr un poquito. Más o menos de esa manera. ¿Listo? Va a tener la misma configuración. XY. ¿Listo? En esta superficie va a tener un cierto ángulo, que lo voy a llamar teta. ¿Listo? Y ahora, ustedes van a ubicar lo que es el peso. ¿Cómo se ubica el peso? El peso siempre va hacia abajo. ¿Listo? No va a ir sobre el eje Y, sino que aquí va a ir siempre hacia abajo. O sea, parto desde la mitad y dibujo el vector hacia abajo. ¿Listo? Este va a ser mi vector peso. ¿Listo? Ahora, ese vector peso está haciendo un cierto ángulo con esta parte que tenemos acá. Resulta que este ángulo que tenemos acá, llamado teta, esperen, le hago zoom para que se vea mejor. Este ángulo llamado teta, pues es el mismo ángulo que voy a obtener acá. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, ese peso también se va a configurar en un espacio tanto en X como en Y. ¿Listo? Ahora, aquí va a haber otro vector que yo quiero que ustedes aprendan de cómo se ubican estos vectores. Entonces, vamos a dibujar otro vector que es la normal. ¿La normal qué es? Entonces, por favor, mírenme acá. Sí, este control que yo tengo en la mano, lo pongo sobre el cuaderno, pues mi vector normal siempre va a ir hacia arriba. ¿Listo? Siempre va a ir hacia arriba. O sea, va a ser perpendicular al plano. ¿Listo? No importa cuánto lo mueva, siempre va a quedar perpendicular. ¿Listo? No importa cuánto, siempre va a quedar perpendicular al plano. En este caso, es exactamente igual. Entonces, el vector normal va a ir configurado más o menos de esta manera. Entonces, ponemos el punto de la mitad y hacia arriba. O sea, va a ser perpendicular al plano indicado como lo vemos acá. Entonces, acá sería la normal, que este sería el plano de la normal. ¿Listo? Entonces, este plano está estático. ¿Qué quiere decir estático? Que no se está moviendo. ¿Listo? Entonces, ese peso va a tener una configuración, tanto en X como en Y, por lo que está inclinado. ¿Listo? Entonces, si yo descompongo los vectores, voy a obtener lo siguiente. Entonces, aquí viene un vector de esta manera y aquí voy a obtener otro vector de esta manera. ¿Listo? Entonces tenemos, entonces este vector que ustedes ven acá, pues va a ser mi vector peso en el eje Y. Acordémonos que el Y está volteado. ¿Listo? El peso en Y. Y este otro vector que vemos acá,
el vector azul, pues va a ser mi vector peso en el eje X. ¿Listo? Entonces, ahí se descompone en dos vectores. En el vector peso en X y en el vector peso en Y. ¿Listo? Y así se configura el sistema. Ahora, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Listo? Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, vamos a hacer la sumatoria. Perdón, borro acá, que sobra acá. Entonces, vamos a obtener la sumatoria de las fuerzas en el eje X. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Siempre van a ir primero los positivos. Como en este caso no hay positivos, pues vamos con los negativos. Entonces, el único vector que se está manejando aquí es el vector peso en X. ¿Listo? Entonces, por el momento no se está moviendo, no tiene rozamiento y esa es la configuración básica. ¿Listo? Ahora, ¿se está moviendo o no se está moviendo en el eje X? ¿No? No, porque no hay ninguna fuerza, sino que ahí está, con un cierto ángulo. ¿Sí? Es como si yo tuviera esto así, inclinado. No se mueve. ¿Listo? Entonces no se está moviendo. Si no se está moviendo, se iguala a 0. ¿Listo? Si no se está moviendo. Si se estaría moviendo, ahí sí tocaría la masa por la gravedad. ¿Listo? La masa por la aceleración, perdón. No es la gravedad. ¿Listo? Listo, ya completé con las fuerzas en X. Ahora me faltan las fuerzas en Y. Entonces hago la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Voy a contarlas. ¿Listo? Entonces primero van las positivas. En la positiva tengo la normal. ¿Listo? Y luego, pues no hay más. Entonces le voy a restar el peso en el eje Y. Acordémonos de que los ejes no están de esta manera, sino están volteados. ¿Listo? Pero tienen configuraciones dentro de este sistema. ¿Listo? Entonces tenemos en el lado negativo el peso en Y. Y resulta que nos está moviendo. Por lo tanto, esto lo igualamos a 0. ¿Listo? Cuando hay dos ceros, es que el sistema está estático. ¿Listo? Está estático. No se está moviendo. De aquí podemos inducir lo siguiente. Que el peso en el eje X va a ser igual a la fuerza, perdón, al peso normal, al peso por el seno de ese ángulo. ¿Listo? Y la configuración de Y es el peso en Y, va a ser igual al peso total por el coseno de teta. ¿Listo? Esas son las dos configuraciones que vemos ahí. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, duda o inquietud? Entendí la última parte. Pues fácil. Ustedes saben que esto que tengo acá, ¿qué es? Lo voy a señalar por el puntero. Esto que ustedes ven que es, ¿qué es? Es un triángulo, pero un triángulo ¿qué? Rectángulo, muy bien. Entonces, el triángulo rectángulo, yo lo puedo identificar como con seno de teta y coseno de teta, ¿cierto? Son dos funciones trigonométricas. El seno de teta, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, ¿cierto? El cateto opuesto es el peso en X. Sobre la hipotenusa, ¿pero quién es la hipotenusa? El peso total. ¿Listo? Y despejando me da esta ecuación. ¿Sí? Despejo WX, este W pasa a multiplicar y me queda que WX va a ser igual a W por seno de teta. Y ahora coseno es igual, pero con el cateto adyacente.
Entonces, cateto adyacente es WY, como lo vemos acá. Si nosotros corremos este vector hacia acá, pues va a dar lo mismo. Entonces, WY sobre la hipotenusa que va a ser omega. ¿Listo? O sea que si yo despejo omega Y, va a ser igual a omega, que está dividiendo, pasa a multiplicar, omega por coseno de teta. O sea que nos daría esta ecuación. ¿Listo? Esas dos ecuaciones van a regir ese peso en los ejes coordenados. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, duda, inquietud? Esto. No hacen preguntas. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos hallar diferentes cosas. ¿Listo? Entonces, van a hacerlo exactamente igual, pero yo les voy a poner las condiciones. ¿Listo? Para que ustedes hagan ese ejercicio. Entonces, van a tener un plano inclinado. ¿Listo? Van a tener una masa. Una masa. Este ángulo va a medir 30 grados. La masa del objeto va a medir 30 kilogramos. ¿Listo? Entonces, lo primero que van a hacer es hallar las componentes. Hallar las componentes del peso, o sea, omega. Y segundo, hallar la normal. ¿Listo? Hallenlas 5 minutos. Entonces, primero hacemos los ejes coordenados. ¿Listo? Entonces, ahí está X y Y. Y luego dibujamos lo que es normalmente el peso. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo siguiente. El peso siempre va a ir hacia abajo. Siempre va a ir hacia abajo. ¿Listo? Nombramos el vector peso. ¿Listo? Vamos a nombrar el vector normal, que acordémonos que va paralelo, perdón, perpendicular a la normal. Dibujamos la flechita. ¿Listo? Y este va a ser mi vector normal. Mi vector normal. Y no se está moviendo, o sea que no voy a tener más fuerzas, pero se involucra la descomposición de este vector. Entonces, tenemos un vector de esta manera, que va a ser mi vector de peso en el eje X. Acordémonos de que va paralelo al eje X. Y obtenemos el siguiente, que es, voy a dibujar otra vez de amarillo, el componente del peso, pero en la parte Y. ¿Listo? Peso en el eje Y. ¿Listo? Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas. Sumamos las fuerzas. Entonces, tenemos sumatoria de las fuerzas en X, que van a ser las siguientes. ¿Listo?
Entonces, en el eje X solo tenemos peso en X. ¿Listo? Entonces tenemos el peso en el eje X. ¿Y se está moviendo? No se está moviendo. Entonces, esto se iguala a 0. ¿Listo? Ahora, voy a tener la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. ¿Listo? Y voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener la normal menos el peso en Y. Y eso no se está moviendo, o sea que esto va a ser 0. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la sumatoria de las fuerzas. O sea que de aquí a esta masa podemos hallar el peso. O sea que tenemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, acordémonos que el peso va a ser igual a la masa. La masa nos dan 30 kilogramos. Y la aceleración de la gravedad, pues va a ser de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el peso nos daría 30 por 9,8. ¿Cuánto nos da? 309.8. ¿Cuánto? 309.8. 309,8. ¿Y las unidades? Newtons, muy bien. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, la unidad son newtons. ¿Listo? Entonces este va a ser el peso. Y luego, ya de que hallamos el peso, ya que hallamos el peso, por 3,27. Pero lo hacemos rápidamente acá. Entonces, 30 por 98. 8 por 0, 0. Sí, claro. 8 por 3, 24. 9 por 0, 0. 9 por 3, 27. Entonces me daría 8, 4, 7 y 2. 7, 8, 9. 209. Y se corre una coma. Mira, 294,8. No da 309. Entonces da 294,8 newtons. ¿Listo? Ojo con las unidades, ojo con todo eso. ¿Listo? Entonces da 294,8. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar las componentes del peso. ¿Listo? Entonces vamos a hallar la componente del peso en el eje X y vamos a hallar la componente del peso en el eje Y. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. Señora. ¿Cómo es que ya está el 294.8? Es que lo que pasa es que se supone que se tiene que multiplicar el 30 con el 9.8 o se tiene que sumar o cómo sacaste ese resultado. ¿Se multiplica? ¿Se multiplica la masa por la gravedad? Y es que a mí me dio el mismo valor, pero sin el decimal. ¿De igual se fue? Te debe dar también un número decimal. Te debe dar el También me decimal. dio sin decimal. Si no Sí, eres a mí Pero me también dio me sin daba decimal. 294. No, pero ¿cómo? Si lo hizo manual. Acordémonos de cómo se multiplicaba esto. 30 por 9,8. ¿Cierto? Entonces, 8 por 0, 0. 8 por 3, 24. Entonces, 9 por 0, 0. 9 por 3, 27. Me queda 0, 4, 7 y 2, 7, 8, 9 y 2. Y luego, ¿se acuerdan que se corría la coma los decimales que eran? Aquí solo tengo un decimal. Entonces 294. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Dan sin ese decimal. Sí. Qué pena. Dan sin ese decimal. Sin el coma 8. Sí, yo no sé por qué me dio 8. La verdad. Porque es que creo que tú multiplicaste 8 por 0 y pusiste fue 8. Entonces en la suma bajaste fue el 8. Ah, bueno, sí. Sí, 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 sí. I'm sorry. ¿Listo?